Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo El Salvador. Queremos darle la bienvenida a este jueves 11 de octubre del 2018, día en el que vamos a tener un análisis muy interesante sobre temas de país. Y hoy le queremos dar la bienvenida al licenciado Juan Ramón Medrano, analista. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. También está con nosotros el licenciado Rafael Ernesto Goches, economista. Bienvenido. Encantado. Y le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Jorge Dabú, empresario y expresidente de ANEP. ¿Cómo está? Buenos días, Samuel. Un gusto estar en este programa. Bueno, definitivamente los temas de país del momento, y uno de los grandes temas de país es que ya vamos a cumplir 3 meses y la Asamblea Legislativa aún no elige a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Imagínese usted, muchos están preguntando, entonces vamos a llegar a las elecciones sin magistrados. Las grandes preguntas del momento son, ¿cuáles son los impactos que esto va a tener en las próximas elecciones? ¿Tendrá alguna relación? ¿Se estará haciendo a propósito? ¿Habrá alguna mala intención? Y sobre todo, ¿cuál va a ser los posibles peligros de que esta situación continúe así como está, completamente estancada? Y el otro gran tema que vamos a analizar esta mañana es, pues obviamente, como ha sido el arranque de la campaña electoral. La campaña ya arrancó oficialmente, ya se está pidiendo el voto. Han salido varias encuestas, ¿verdad? Vamos a ver si continúa la tendencia de que aparentemente ese bipartidismo del que habíamos estado siendo pues, testigos de las últimas 2 décadas se va a romper con un tercer participante que aparentemente sigue a la cabeza de las encuestas y está desplazando a los partidos tradicionales de la derecha y de la izquierda. ¿Qué tanto será sostenible esa tendencia? Bueno, es muy temprano todavía decirlo, la campaña está comenzando, son 4 meses y apenas estamos comenzando, ¿verdad? Pero bueno, vamos a comenzar con este tema primero, ¿verdad? 3 meses ya, Juan Ramón. ¿Y qué está pasando entonces? ¿No tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo? Pues la verdad es que pueden ser, tal y como todos especulamos, 7 meses, porque al parecer están esperando que lleguen las elecciones y se van a juntar la elección de presidente, la elección de fiscal general de la República y la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el otro magistrado de lo Civil. O sea que, de alguna manera, se está especulando en el seno de los partidos políticos, aunque otros dicen de que la preocupación principal es más personal de algunos que pueden estar señalados y pueden ser investigados y que están asegurando que o no los investiguen o por lo menos no sean tan duros con ellos. O sea que especulaciones, como digo, hay un montón, pero la realidad es de que no se pueden poner de acuerdo. Y en ese sentido, extrañamente, la última encuesta de la Tecnológica, además de que dice que hay intereses partidarios, más del 60%, también extrañamente dicen que esto puede favorecer a la Alianza Arena y al PCN, PDC y Democracia Salvadoreña. Digo extrañamente porque realmente quienes se sintieron un poco más cómodos con la Sala de lo Constitucional anterior fue realmente el sector de oposición. El que más criticó fue el partido en el gobierno. Sin embargo, la opinión, según esta encuesta, es contrario a esa lógica que yo veía, ¿no? Políticamente hablando. Pero en la práctica lo que estoy diciendo es de que a todos los partidos les afecta, todos están siendo criticados, a todos se les dice que tienen un interés partidario y no un interés de país por elegir a los mejores magistrados. Y en ese sentido, a quien afecta ya en términos generales es a toda la clase política. Y eso, vinculándolo al aspecto electoral, afecta más a los partidos políticos tradicionales. Y en este caso, el que está sacando de alguna manera ventaja es Nayib Bukele, en tanto que él, a pesar de que va por un partido tradicional que gana, le ha puesto Celestito, una golondrina, y no le pone ni siquiera el nombre para alejarse de ese partido y achacarle a los partidos tradicionales mayoritarios y a los otros que nacieron en los años 60 y decir, estos son los responsables, por lo tanto... O sea, ¿tú crees que esto le favorece
a Nayib. Al final, según esta encuesta de la tecnológica, le puede favorecer, como le favorece todos los errores digamos, del sistema político tradicional. Él se ha puesto fuera de los partidos políticos, en teoría, ¿no? Y se ha puesto también antisistema, y en ese sentido, por eso estoy hablando yo de todo el paquete, porque de alguna manera está en juego acá la elección de presidente, cuando se está discutiendo la elección de la Sala y la elección del fiscal general de la República. Y Rafael, pero los partidos tradicionales, si fuera válida esa teoría, que con esta situación se estaría favoreciendo a este otro candidato, ¿no habrán dado esa lectura a los partidos tradicionales y mantienen este entrampamiento? Muy bien, Samuel. Yo en primer lugar quería felicitar a Megavisión y a su equipo por toda esta gran jornada que están realizando para la canonización de San Romero de América. Le doy un saludo a su equipo, a Neto, que están allá ya preparando en el Vaticano para la transmisión. Efectivamente, yo quisiera partir de una perspectiva más ciudadana. Yo creo que aquí los dos más afectados es la ciudadanía, por cuanto está desprotegida de todos sus derechos fundamentales al no existir la parte de justicia, y por otra parte es que se está socavando el sistema democrático. O sea, la misma Constitución de la República establece que los tres órganos fundamentales del gobierno es ejecutivo, legislativo y judicial. Y al estar realmente minando el sistema judicial, afecta lógicamente todo lo que es la República en términos de pesos y contrapesos. En ese sentido es mucho más profundo que una simple elección. Es realmente se está afectando el sistema democrático. Un aspecto positivo que yo estoy viendo en esta coyuntura es que finalmente estoy viendo que está reaccionando la academia. O sea, yo creo que esto es un actor que hacía falta en la sociedad salvadoreña y que salió el pronunciamiento de la UCA, salió AUPRIDES, que es el que aglutina a diferentes universidades privadas de El Salvador, con posicionamientos bastante claros al respecto. Ahora, esto es sumamente delicado de cara a las elecciones porque equivaldría como ir a un partido de fútbol sin árbitro, en el sentido de que no simplemente es el Tribunal Supremo Electoral, sino recordemos en las elecciones presidenciales anteriores, cuando hubo una disputa, un cuestionamiento si se abrían o no se abrían determinadas urnas, fue justamente la sala la que determinó, ¿verdad?, que hasta ahí llegaba la discusión, y fue así que se procedió a la juramentación del actual presidente, el señor Salvador Sánchez Serén. En ese sentido es bastante delicado lo que está en perspectiva en estos momentos en El Salvador. Creo que la ciudadanía, el mismo cansancio que tiene o decepción del sistema político la hace estar un poco apática, pero esperaríamos que un momento a otro se reactivaría un poco la expectativa o la reacción, valga la redundancia, de la ciudadanía a un tema tan importante como este. Porque la cuestión, Samuel, es que lo que está prevaleciendo en la ciudadanía es un sentimiento de impotencia. O sea, ¿y qué se puede hacer? Los medios de comunicación lo ponen en todos sus principales noticieros, hay editoriales, hay pronunciamientos, ahora le decía esto de la academia, en fin. Y por otra parte, y lo último, y tal vez ahí Jorge puede con mayor propiedad destacar, es que esto también afecta todo el clima de negocios en términos de la seguridad jurídica. O sea, hay un impacto económico también en eso. Claro, porque ¿qué seguridad hay en términos de las reglas del juego y El Salvador tan necesitado en términos de inversiones? Entonces, así diría yo que es un análisis general de la situación. Muy bien, pero antes de pasar con el ingeniero Jorge Dabú, quiero aprovechar en estos momentos que ya tenemos vía Skype en vivo a nuestro compañero Ernesto López, que se encuentra transmitiendo desde el Vaticano. Ernesto, ¿me escuchas? Bienvenido. Claro, buenos días. Hola, buenos días a ti, Samuel. Aquí ya son horas de la tarde, donde estamos transmitiendo
estos programas, estos enlaces especiales con motivo de la conversación del señor próximo domingo desde Roma. Gracias, un saludo muy especial ahí a Juan Ramón. Quiero saludar también a Jorge Dabú y a comentarte que tenemos una tarde lluviosa aquí en Roma, aquí en la Plaza San Pedro. Puedes observar, tenemos una pequeña lluvia y un poco ambiente alegre con relación al proceso a esta ceremonia de canonización que se lleva a cabo en esta Plaza San Pedro el próximo domingo 10:30 de la mañana. Bueno, Ernesto, pues todos estamos muy pendientes acá sobre lo que vamos a esperar pues en las próximas horas, ¿no? Me imagino que has conversado ahí con muchos salvadoreños, muchos peregrinos, ya están en la expectativa, se habla de 5.000 salvadoreños que van a llegar allá al Vaticano. Sí, en efecto, fíjate que es una cantidad considerable de salvadoreños que nos encontramos en cada esquina, acá en las cercanías del Vaticano. Muchos salvadoreños que han hecho su esfuerzo, su sacrificio para desplazarse y ser testigos históricos de esta ceremonia que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Cabe destacar que paralelo a esta celebración se está llevando a cabo una serie de actividades relacionadas con toda esta ceremonial. Quiero decirte que para esta tarde se tiene previsto también una conferencia de prensa donde tenemos menores, encabezada por el monseñor Baglia, y estará también el cardenal Rosa Chávez, de la cual vamos a estar ahí también nosotros. Para mañana vamos a tener una lista de primer mano con el señor Rafael Urquía, el disco de especial desde Roma, de la Plaza Pedro Los Amos. Sí, no sé si ayer tuviste oportunidad de ver, ¿verdad?, un mensaje viral del Papa Francisco que le hacía un mensaje, le daba un llamado a todos los salvadoreños y bueno, pues ya es la víspera de ese evento y bueno, pues ustedes van a estar también cerca del Papa, ¿verdad? Van a poder verlo y ver de primera mano lo que va a ocurrir este fin de semana y nosotros por supuesto vamos a estar muy pendientes. Te agradecemos, Ernesto, por ese contacto, saludos a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias, Samuel. Vamos a estar muy a la expectativa. Saludos muy cordiales a todos nuestros amigos televidentes en El Salvador, pendientes de la transmisión del diálogo con Ernesto López, que mañana lo vamos a hacer desde este mismo lugar de donde nos encontramos con nuestros invitados especiales. Saludos a mí, a Juan Ramón, nuevamente, a Rafael y también a Jorge Dabú. Continúen ahí ahora con Samuel Arias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Están invitados todos, ¿verdad?, también a seguir de cerca nuestra transmisión. Bueno, entonces, ¿cuál es tu análisis desde el punto de vista, pues, como empresario y dirigente también, sobre el impacto, este impasse que tenemos, que ya está cumpliendo los 3 meses? Bueno, mira, yo creo que el primer punto que debemos recoger es que los diputados se han acomodado a no elegir, porque este no es un tema que la población identifica fácilmente como que le afecte o que no le afecte. La gente oye, escucha esta discusión, pero dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no como de los magistrados, no tienen que ver conmigo. La gente normalmente se relaciona mucho con su alcalde y en algún momento, por supuesto, con su presidente de la República, pero no encuentra relación con esto y obviamente los diputados están aprovechando de esto. Ahora, creo que aquí hay que ser un poco justos también en este proceso. Y si bien es cierto al inicio, cuando los 30 candidatos llegan a las manos de los diputados, todos percibimos que cada uno de los partidos andaba agarrando su tajada para ver qué se podía poner. Creo que el primer diputado que hizo un ejercicio, digamos, transparente, no quiero decir si lo hizo bien o lo hizo mal, pero que fue un ejercicio transparente, fue el diputado Bonilla, el independiente, que hizo su baremo, hizo su análisis, empezó a calificar a cada uno de los candidatos y después de ese primer paso, digamos, de transparencia ante la sociedad, los grupos de abogados hicieron su ejercicio, alguna gente de la sociedad civil hizo su ejercicio, FUSADES también, y como que todas esas listas comenzaron a empatarse y a definir quiénes eran, digamos, las 15 personas
potables, si lo queremos ver así, y las 15 personas que debido a las resoluciones anteriores de la Sala de lo Constitucional, que te ponía los límites de quiénes sí y quiénes no, en base a eso, pues se definieron 15. La lista que actualmente está siendo propuesta por el PDC, por el PCN, por Independiente, por Arena, toma de esos primeros 15 las opciones que están presentando. Pero se está viendo un poco de entrampamiento y de necedad de parte de Ghana, por cierto, porque estábamos hablando que al que no le afecta puede ser al señor Bukele, pero yo creo que al que más le va a afectar al final, cuando la gente se dé cuenta que es justo su partido el que está entrampando el proceso, ojo, cuando la gente se dé cuenta que es su partido quien lo está haciendo, le puede empezar a cobrar la cuenta a él. Ahí hay dos intereses particulares. Número uno, y ustedes lo recordarán, en todos los medios de comunicación lo vimos, el secretario del FMLN, entonces Medardo Alfaro, y otros funcionarios del FMLN dijeron, miren, nosotros con esta Sala de lo Constitucional, la que salió, nos equivocamos, dijo, pero no nos vamos a volver a equivocar con la nueva. Quiere decir, vamos a buscar a alguien que nos haga caso, alguien que se adecúe a nuestra visión de lo que debería ser la sala. Eso lo dijeron ellos, no me lo estoy inventando, ellos lo dijeron. Y por el otro lado, la lista de probidad que están evaluando en probidad es grande, incluyendo al expresidente Funes, que tienen que existir 8 votos en la Corte para mandarlo a traer y que venga a afrontar la justicia. Entonces, cuando esos intereses se ponen de acuerdo, hacen una amalgama poderosa para entrampar el proceso. Entonces, habiendo dicho eso, yo veo complicado, a menos que la sociedad entienda y exija como lo hicimos en el tema de pensiones. Cuando empezó el tema de pensiones era un tema difuso, complejo, pero se empezó a comunicar, que de hecho una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos es de haber guiado esa campaña del robo del siglo, porque impresionó, porque cautivó a la gente y porque la preocupó y la puso con el dedo en la llaga, y eso fue lo que hizo que los diputados se movieran. No había otra forma de hacerlo. Para mí, la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional tienen la importancia que tenía el robo de pensiones o cualquier otro tema, porque son 9 años de la justicia salvadoreña. Y yo creo que no podemos equivocarnos, como sociedad tenemos que involucrarnos. Y ya para terminar, por supuesto que a los sectores productivos les afecta no tener seguridad jurídica. Hay varias salas, cámaras superiores que terminan al final en la Corte Suprema de Justicia. Hay habeas corpus, hay amparos, hay gente que está en los hospitales esperando resoluciones de la sala para temas de medicamentos y todo eso. Y todas esas cosas sencillamente están entrampadas. Es una pena y ojalá que esto se logre desentrampar lo más pronto posible en la realidad que tenemos, que hay que asumirla, obviamente. Al menos esta semana no fue el caso, ¿verdad? Esta semana seguimos igual. Pareciera que no. Y tú decías 7 meses, pero ya en 3 meses viene el presupuesto y también otra elección Fiscal. tan delicada como esta, como Fiscal es el general. fiscal. ¿Qué pasa si se nos unen estos 3 elementos? Sí, efectivamente. Y fíjate que yo citaba la última encuesta de la Tecnológica porque me parece a mí extraño. Cuando le preguntan que si el retraso de la elección es por interés partidario, la gente dice que sí, el 62.4 y que no el 26.3. Y cuando le preguntan a quién favorece, dice que es la alianza. 56.8 al frente, 26.4 y gana solo el 2.8. Digo extrañamente porque efectivamente, primero coincido con Rafael de que la democracia necesita los 3 órganos del Estado para el justo equilibrio, ¿no? Y obviamente que también es, digamos, imperdonable a estas alturas que estén tan cómodos los diputados sin elegir a la sala. Me parece a mí que es un delito grave. Lo que pasa es que no hay forma de que los penalicen y por eso están cómodamente dándole largas al asunto. Bueno, el fiscal ha dicho que ya va a empezar a investigar eso, pero Lo que pasa es que el fiscal... ¿qué va a investigar? Y va a investigar a los que lo pueden reelegir, es la otra gran pregunta, porque precisamente él también está ahí en medio de toda esta situación de impasse, porque son los diputados precisamente los que van a aprobar el presupuesto, a elegir al fiscal y a elegir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que es realmente lo más importante. Pero yo creo que al final de todo esto,
lo que creo que sí es fundamental es decir de que a pesar de que, digamos, la academia y algunos sectores civiles han sido críticos en sus pronunciamientos, la presión no se siente. O sea, ¿dónde está la gente presionando en las calles o presionando a los diputados para que realmente elijan de manera correcta y pronta a los magistrados y luego al fiscal? Es que la gente siente, como dice Jorge, que no le afecta. Los diputados sienten que no tienen suficiente presión porque es un poco etéreo el análisis de cómo nos está afectando en la actividad democrática en el país. ¿Por qué? Fíjate que quienes se quejaron más de que la sala se metía en los problemas legislativos y en los problemas ejecutivos, obviamente el partido de gobierno y los mismos diputados, ¿verdad? Entonces, ellos mismos están ahorita cómodos porque solo existen dos órganos, el ejecutivo y el legislativo. No les está afectando el órgano judicial. Entonces, de alguna manera ellos están tratando de garantizar, entre comillas, porque es imposible garantizar que sea gente que, si no está, digamos, del lado de su partido, por lo menos de considerar que no les va a afectar, que digamos que ese sería el objetivo. Sin embargo, y este es el punto, lo contradictorio está en que al final una cosa es una plática de los magistrados antes de ser electos y otra cosa son los magistrados ya electos que toman posesión y son ellos y su conciencia los que deciden. O sea que no hay nada que le garantice a los diputados que los magistrados que van a elegir van a estar cerca de su línea política partidaria, sino que ya una vez electos son un poder que está por encima de los otros dos poderes. Rafael, ¿quién pudiera realmente, quién podrá defendernos, por ejemplo, a la ciudadanía? ¿Quién pudiera empujar esto? ¿La participación del fiscal? ¿O pudiera causar todavía más entrampamiento, pues la presión que puede ejercer? ¿O necesitamos presiones externas? Y viendo que viene un nuevo embajador de Estados Unidos. Bueno, Samuel, yo creo que hay otro elemento tal vez para completar este análisis de contexto, es que todo eso sucede, curiosamente, dentro de una campaña electoral. Y lo que no se logra comprender, al menos yo no logro entender, es que los candidatos presidenciales, como cada uno está haciendo un esfuerzo de separarse del partido que lo lleva como candidato, no es muy clara la posición de cada uno de ellos respecto a este problema, o piensan de que no se quieren contaminar con esta situación. Y yo creo que allí realmente es una falla de los partidos políticos e un irrespeto para la ciudadanía, porque realmente al tomar esa actitud los candidatos presidenciales se están alejando de la ciudadanía. Es posible que la ciudadanía, en mi opinión, es por el cansancio y la apatía que tienen en términos de su reacción. No es tanto que no se estén dando cuenta. Lo que sucede de la clase política y falta de liderazgo. Es que aquí en términos de la ciudadanía también hay bastante dispersión de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es una situación bastante compleja en la cual la ciudadanía, si tampoco los candidatos en plena campaña toman una posición clara sobre los partidos que los están representando o que ellos pertenecen, y no hacen o no informan a la población del significado que tiene un error o una medida tan desatinada como esta, realmente no sé qué palabra usar, pero me parece que no están leyendo correctamente la realidad y están complicando el futuro del país, porque todos están pensando en las elecciones, ¿ve? Pero ir a elecciones, repito, con este vacío, sobre todo si se complica la elección del fiscal, pongamos el escenario, que no se elija todavía la sala de lo constitucional, ni se complete la sala de lo civil, que no exista fiscal, y en esas circunstancias se da la elección, en mi modo de ver, es como ir a un partido, a una mundial de fútbol, ¿verdad? Que juegue ahí Alemania-Brasil sin árbitros. No se puede concebir, porque el Tribunal Supremo Electoral es una parte, ¿verdad? Pero
dentro de una elección en términos de resoluciones funcionan todos y para garantizar el voto ciudadano. Y lo otro es, y bueno, si va así la elección, ¿qué legitimidad va a tener si van a empezar, supongamos que hayan disputas o hayan reclamos de la ciudadanía, cómo se van a resolver? Y si se va a segunda vuelta, entonces me parece que están creando unas condiciones nada favorables y en las cuales termino con esto, Samuel, en términos de que hay muchas de las cooperaciones y de la comunidad internacional en la cual hoy en día tienen ciertos indicadores, ciertos parámetros en los cuales se establecen las relaciones con los países. Entonces, por lo tanto, en una situación como la nuestra, me parece de que estamos realmente creando unas condiciones desfavorables para un mejor clima de entendimiento, de gobernabilidad y de inversiones en el país. Y entonces, Jorge, aquí va a ser necesario entonces que venga alguien foráneo, externo, y pues nos ponga en regla, en cintura, para que se hagan las cosas bien. Yo creo, Samuel, que necesitamos despertar un poco a la sociedad para que exija. Yo no creo que nadie de fuera va a venirnos a resolver este problema. Fíjate que lo que está hablando Rafael, todavía hizo falta una parte, que es qué pasa si en este mismo entrampamiento, recordemos que el fiscal general de la República llega hasta finales de año, y si tampoco tenemos fiscal, de la fiscalía depende el fiscal electoral. Al no tener fiscal, entra el fiscal adjunto. Es decir, si queremos pensar mal, ¿verdad? Y tú quisieras caos en el momento de la elección, caos porque no estás haciendo bien las cosas, caos porque los números no me gustan, caos porque gustaría que otra cosa estuviera sucediendo, no tengo fiscalía, tengo una fiscalía acéfala, aunque esté en funciones el fiscal adjunto no te garantiza, no es lo mismo. Y tenés una sala donde no podés llegar a quejarte. Entonces, ahí sí, ¿quién podrá defendernos? La gente probablemente no está percibiendo esto en estos momentos. Y hay un tercer elemento. Todas las leyes que están pasando ahorita, el señor Sánchez Serén, nuestro presidente de la República, las veta por inconstitucional. Aunque no tengan nada que ver. Las veta por inconstitucional para llegarlas a entrampar. ¿Por qué no existe nadie quien Porque decida sobre eso? ¿Con quién te vas a ir a resolver el problema? Entonces, están queriendo gobernar sin justicia y quizás legislar sin justicia, que son indispensables componentes para que el gobernar un país o el legislar en un país se haga correctamente. Entonces, parte de la Esa es la parte responsabilidad del FMLN de estar dilatando esto para por supuesto, mantener esta situación. Este es un acuerdo y ya lo han dicho muchas veces, el FMLN y Gana se han puesto de acuerdo. Y básicamente lo que le dicen a los demás partidos es, miren, si usted no agarra los míos y los de él, no votamos. Y el otro dice, sí, tenés que agarrar los míos y los de él. Entonces ellos no están pensando en cómo elegir una sala independiente como la que gracias a Dios tuvimos antes, sino una sala hasta cierto punto que tenga una relación más estrecha. Fíjate que la sala que tuvimos, nadie puede decir que era una sala de derecha. Allí habían personas, el magistrado en ese entonces, Sidney Blanco, Florentín, no eran personas de derecha, eran dos personas de izquierda, pero eran dos personas de derecha, de izquierda con principios, con la justicia claramente definida en su mente y en su corazón, y eso permitió que una sala que tuviera gente de derecha y de izquierda se pudiera poner de acuerdo y pudiera actuar. Entonces, ese ejercicio, y te lo repito otra vez, no es un tema de que si es de izquierda o de derecha, es quiénes son las personas idóneas de acuerdo a la resolución que ya emitió la Sala de lo Constitucional y que define las características que deben tener. Eso debe implicar resoluciones que afecten a izquierda y a la derecha. Es que eso es exactamente lo que va a suceder. Si tú ves el resguardo, tú pasas ese filtro, te quedan 12, 14, y ahí se van de izquierda y de derecha. Y en la lista de 12 y 14 quedan de izquierda y de derecha. Entonces, eso creo yo que es lo que debemos hacer entender en este ejercicio a la sociedad para que lo exijamos a los políticos. Muy bien. ¿Cómo esto va a afectar o podría afectar al proceso electoral que se nos avecina? Imagínense llegar
a elecciones sin estos magistrados. ¿Cómo va a afectar esto al proceso? Y además, ¿qué está pasando con el desarrollo de esta campaña y los números que están indicando ya en las preferencias electorales? Esas cosas las vamos a discutir cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos con esta interesante entrevista de Juan Ramón. Bueno, si llegamos a las elecciones sin magistrados, ¿esto le puede afectar al proceso electoral? Ya se mencionó un poco que obviamente se necesitan pues, funcionarios fuertes o funcionarios que decidan en cuestiones controversiales. ¿Cómo le podría afectar? Bueno, la verdad es que hablando de los candidatos y de su interés, hay una situación real y es de que todos los partidos políticos están sentados en el banquillo de los acusados. Y efectivamente, este ya es un juicio que compartimos varios, no solamente yo, sino que varias gente con diferentes signos ideológicos, que consideran de que Hugo Martínez es un buen candidato, uno de los mejores candidatos que ha tenido el frente, pero en un mal momento, en el peor momento, porque el FMLN realmente perdió más de 300.000 votos el 4 de marzo. Carlos Calleja también es un buen candidato, pero en un mal momento para Arena, en tanto que Arena ha salido duramente afectada con dos expresidentes que han sido cuestionados, y particularmente el expresidente Saca, independientemente de que también le afecta a Gana, quien más le afecta, quien más golpea, es precisamente Arena. Entonces Calleja, tanto Calleja como Hugo deberían de despegarse de sus partidos políticos, pero no pueden hacerlo, porque son maquinarias fuertes, con una tradición, y ellos, como tal, son gente que no tienen la capacidad para despegarse. Entonces, de nuevo, el que tiene la ventaja es Bukele, en tanto que para Bukele Gana es nada más un vehículo en el cual se va a ir para las elecciones, pero que lo puede usar o no usar después de las elecciones. Y la mejor prueba es de que, en lugar de que diga Gana, ahí lo que hay es una bandera celeste con una golondrina que no tiene nada que ver con Gana, pero que sí tiene que ver con Nayib Bukele, porque Nuevas Ideas y Nayib Bukele sí están vinculados. Entonces, de nuevo, el que está cómodo y el que puede despegarse y hasta maltratar a Gana y no va a hacer nada a Gana es precisamente Nayib Bukele. Entonces, Bukele se despega completamente de los partidos políticos y mantiene su discurso antipartido y antisistema que, según las encuestas, la gente le cree. Vamos a hablar más adelante de qué se necesita para ganar una elección, y yo sé que él tiene una serie de falencias que tiene que llenar, ¿no?, en estos 4 meses. Pero en concreto, lo que yo estoy diciendo es de que los partidos políticos son una rémora para los 3 candidatos principales, porque vamos, obviamente, apenas están haciendo. Y en ese sentido, a ellos les convendría despegarse de los partidos políticos. Pero estamos hablando de la influencia de ellos para que elijan, por ejemplo, Sala. ¿Quiénes pueden tener más influencia? De nuevo, Bukele ha dicho, miren, reunámonos los candidatos y apoyemos para que los partidos elijan, porque qué barbaridad que no están eligiendo. Sin embargo, él está cómodo con que no elijan, porque los resultados electorales le están favoreciendo. Y el 3 de febrero, si las encuestas aterrizan en la realidad y se convierten en votos, pues el que podría ganar es Nayib Bukele. Y no tendría la espada de Damocles de una Sala que diría, vaya, ya en un inmediato, por ejemplo, que podría decir que no fue correcta la elección interna, que es una de las cosas que han estado cuestionándolo, por ejemplo, en el seno de Gana, o buscar cualquier otro caso concreto en donde hubiera algún error y decir es inconstitucional la elección de Nayib Bukele, ¿verdad? El TSE no va a poder hacer eso. El TSE es nada más un árbitro light que no tiene dientes para poder contener incluso a los mismos partidos políticos. Bueno, de hecho hemos visto que la campaña empezó hace casi 2 años y sin embargo el tribunal no ha hecho nada, ¿verdad? O sea, ha habido campaña adelantada en los medios tradicionales de los 2 candidatos de los partidos y en las redes sociales de parte de Nayib Bukele. Sin embargo, no hacen nada del tribunal. Entonces, ¿qué digo yo? De que al final la realidad que estamos viendo es de que se va a elegir
se va a elegir la sala hasta después de elegir al presidente. Me imagino que al fiscal también, después de elegir al presidente, incluso al gusto del presidente que haya ganado las elecciones el 3 de febrero, y va a tener entonces cierta, digamos, ventaja el Ejecutivo en relación al judicial y a la fiscalía y al legislativo. Por lo menos eso es lo que van a buscar, ¿verdad?, los que ganan las elecciones el próximo 3 de febrero. Pero y entonces, Rafael, ¿podemos llegar a un escenario así como se está planteando, así como van las cosas? ¿Y qué debería, a su juicio, estar haciendo los candidatos para poder desentrampar esto? Bueno, vamos a ver. Estas elecciones del 2019 son atípicas o no convencionales, llamemos. Veamos, por 3 razones. Una es que ha dejado de ser la carrera por la silla presidencial una competencia entre 2 marcas. Y ahora vemos que incluso la propaganda del señor Bukele está alrededor de su nombre y de nuevas ideas y del color y de la marca de la golondrina. Pero no la marca de Ghana, que es el partido Entonces, tradicional. Ha dejado de ser una competencia entre 2 marcas. Y eso es un elemento cualitativamente diferente en estas elecciones. El segundo elemento que yo creo que está pasando desapercibido, pero que a la hora de las elecciones va a pesar mucho, es la clase media urbana y la población mayor de 40 años. Digo que no está siendo analizada apropiadamente por cuanto la clase media urbana es la que más ha sufrido el impacto, digamos, de los impuestos y el deterioro de la calidad de la vida. La clase media la ha sufrido en los últimos años. Y las personas mayores de 40 años tienen mayor razonamiento, tienen experiencia, tienen un mayor criterio. Y son, en términos de porcentaje, bastante alto. O sea, estaríamos hablando por lo menos de 1/3 de la población. Y el tercer elemento que hace estas elecciones atípicas o no convencionales es la predisposición que hay en miles de ciudadanos en términos de usar el voto como castigo o de rechazo a quienes, fíjese bien, a quienes, a las fuerzas políticas que suscribieron los acuerdos de paz y a las fuerzas políticas que han ocupado casa presidencial. Este es un fenómeno psicopolítico entonces, porque es una actitud colectiva de rechazo, de castigo, que por ejemplo sucedió este mismo año un caso similar en México. López Obrador arrolló en las elecciones porque la gente estaba cansada del PAN y del PRI. No tanto que apoyaban a López Obrador, que no castigaron al otro con Creo que era el su voto. tercer intento, segundo Sí, tenía intento. 18 años de estar trabajando por llegar a casa presidencial. Pero lo inesperado no es el voto, es que la población haga un voto de castigo o de rechazo. Para mí lo enigmático es que lo haga sin conocer las plataformas programáticas que están en contienda. Y que lo hagan viendo que 3 de los 4 candidatos presidenciales son propuestos por partidos políticos con fallas graves. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que todo indica que va a ser una votación emotiva, no va a ser va a ser una votación en términos de que lo que va a prevalecer es el voto emocional, no el voto racional. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la imagen del candidato pesa más que el proyecto político, porque ¿qué proyecto político se está discutiendo? Y pesa más la imagen del candidato que todo lo que puede ser la afinidad partidaria. Por lo tanto, en veces no se entiende, por ejemplo, de que Arena, que está queriendo hacer un esfuerzo, por ejemplo, por la propuesta, yo al menos como ciudadano
no sé dónde leer la propuesta, no sé dónde puedo descargarla o cómo hacer para tener la propuesta y analizarla. Ninguno, yo no sé de ninguno, no sé si Juan Ramón y Jorge conocen ya las propuestas y las han leído, pero yo no las conozco. Por lo tanto, no se están creando las condiciones para hablar del proyecto político. Entonces se sigue abonando a una votación emocional, y en una votación emocional, así como está la actitud de la población en términos de ejercer un voto de rechazo o de castigo, difícilmente van a cambiar esa tendencia. Y lógicamente que de continuar en esa manera, ¿con qué criterio va a ir la población a votar? Porque lo óptimo sería, un paso trascendental de la ciudadanía fuera, miren, ¿por quién voy a votar? Por la fórmula presidencial que tenga 3 características. 1, su capacidad de diálogo y negociación. Porque viendo el contexto que tenemos, se necesita de una fórmula presidencial con capacidad de diálogo y negociación. Otra, el que presente el mejor gabinete de gobierno, porque realmente las finanzas públicas no dan para mucho, no van a tener mayor espacio de maniobra fiscalmente hablando. Y el tercer elemento que podría determinar la decisión de la ciudadanía es, miren, cómo y con qué recursos se van a solucionar los principales problemas del país. ¿Cómo y con qué recursos? Porque si no explican eso, realmente lo que va a prevalecer es un tono demagógico en la campaña. Entonces yo creo que así resumiría yo, digamos, la primera análisis del contexto electoral en estos momentos. Ok, vamos a seguir analizando esto con Jorge Dabú cuando regresemos del corte comercial, y ya vamos a entrar de lleno a analizar sobre la campaña electoral y los primeros números que estamos conociendo sobre las tendencias. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Seguimos conversando de temas de país, y ahora vamos a entrar de lleno y a analizar el desarrollo de esta campaña electoral y por supuesto no podemos dejar de mencionar algunas de las tendencias. Y esta semana salió otra de las encuestas, la UTEC, la que siempre continúa con la tendencia de mantener arriba al candidato Nayib Bukele, y mantiene la tendencia de desplazar a los partidos tradicionales. En segundo lugar a Arena, en tercer lugar al FMLN y en cuarto lugar a Vamos. Y esta misma tendencia hace unas semanas también estuvo la Sid Gallup, también con unos números similares. Vamos a ver, Jorge, ¿cuál es el análisis de estos números? A ver, mire, yo creo que hay que comenzar diciendo que las encuestas tienen sus metodologías para ejecutarlas, y esas metodologías en muchas oportunidades definen ciertos resultados, independientemente que estos puedan o no cambiar cuando es una elección de diputados y alcaldes o de presidentes, refiriéndome al tipo de encuesta, porque para un alcalde haces la localidad, para un presidente tenés que hacerlo a nivel nacional. En el caso de la UTEC, si tú revisas la forma en la que se distribuyeron los parámetros de la elección, de las muestras, hay algunas cosas que se tenían que haber corregido y que te puede afectar los resultados. Por ejemplo, en San Salvador sacaron el 27% de muestras cuando tuvo que haber sido el 30%, de acuerdo a cómo está distribuido el país. Sonsonate faltó, La Libertad faltaron votantes, se hicieron menos mujeres de lo que se tenía que haber encuestado. Menores de 39 años encuestaron, deberían de haber encuestado 50.2% y encuestaron 61%. Entonces, cuando tú metes esos parámetros, distorsionas el ejercicio, porque no estás sacando
de manera equitativa de acuerdo a la población del país. Y no creo que haya sido por mala intención ni nada, no, sencillamente que tienen sus procedimientos. Fíjate que en la encuesta que hicieron, y aquí la tengo, la que hicieron cuando corrió Nayib Bukele con Edwin Zamora, a un mes de la elección, la UTEC dijo 63.2% para Nayib, 28.7% para Edwin Zamora, o sea, 34 puntos de diferencia. En la elección, un mes después, fue 3 puntos la diferencia. Es decir, que aquí había 31 puntos de diferencia. Repito, creo que no es un tema de mala intención, sino que es un tema de que como tenés tu estructura de cómo hacer las encuestas, que si a veces pueden ser estudiantes que ayudan a hacer esto, hay que analizarlo. La UCA, por ejemplo, va a hacer las encuestas a los lugares donde ellos tienen proyectos de desarrollo. Entonces, eso también influye en los resultados. No estoy menospreciando ninguna encuesta. Yo creo que lo importante, todas coinciden, las anteriores, todas coinciden en que gana. A eso voy. ¿Cuál es el análisis de lo que está ocurriendo? Solo quería hacer esta observación sobre esta de la UTEC. Todas coinciden en que gana hasta arriba, que Arena está en segundo y que el Frente está bien abajo en tercer lugar. Todas coinciden en eso. También todas coinciden en que el señor Bukele comenzó esta carrera en 61, 62% y todas le dan ahorita 37%. Carlos Calleja se ha mantenido bastante estable en los 20 y algo. Y el Frente también ha andado en los 10, 12, 15, por ahí ha andado en las encuestas. Pero hay dos cosas que no estamos considerando. La primera es que el Frente va a comenzar a echar la carne al asador. Tienen plata de aquí, plata de China, plata de un montón de lugares, que la van a empezar a meter en la campaña. Y gana Nayib y el FMLN, Hugo Martínez, hacen una relación de suma cero, casi una relación de suma cero. Es decir, cada punto que el Frente sube es casi un punto que Nayib baja, casi. Entonces quiere decir que la diferencia entre el FMLN y Nayib, que ahorita es de 26 puntos, en realidad son 13, porque si sube 13 Hugo Martínez, el otro muy probablemente va a bajar 10. Eso no lo estamos echando en cuenta. Eso yo creo que el Frente va a bajar bastante a Nayib Bukele, y esto es independiente si Arena hace bien o no hace bien su trabajo. Eso creo que es una relación entre ellos porque están, digamos, pescando más o menos de la misma poza. Entonces ese es un tema que hay que echarlo en cuenta y creo que va a cambiar las cosas. Y lo segundo es que Nayib se está apartando de Ghana, se está apartando de sus funcionarios de Ghana, que están muchos de ellos manchados y con el dedo señalándolos con temas complicados, pero no lo va a poder hacer por mucho tiempo, porque obviamente la campaña va a empezar y este tipo de cosas van a empezar a salir y van a ser parte de la discusión que se va a tener. O sea, no se va a poder esconder, por ejemplo, que su partido Ghana fue financiado con el dinero de la corrupción de Tony Saca, por ejemplo. Y que si a Tony Saca lo echaron de Arena, quien lo adoptó fue su partido Ghana, fue quien lo adoptó. Y que hay gente de su partido que está en probidad y que no quiere una sala que esté funcionando. Todas esas cosas van a comenzar a salir. Y yo creo que cuando metes eso en el ingrediente, y el último punto que tampoco hay que dejarlo es que la mayoría de gente que lo apoya son los jóvenes menores de 35 años, porque, como bien decía Rafael, van a votar por corazón. No emocionalmente. No están pensando. Todos los países en donde han electo a alguien con estas características mesiánicas que quiere destruir todo, Hugo Chávez, ¿qué era lo que ofrecía? En Venezuela habían 52 partidos políticos cuando Hugo Chávez llegó a ser presidente. Y su discurso era destrucción del sistema político. No podemos destruir el sistema político. Si destruimos el sistema político, terminamos en anarquía. No nos podemos dar ese lujo. Creo que falta mucha agua que corra debajo del puente. Hay muchos factores que tienen que todavía dibujarse. Si las cosas se dan como se deberían dar, mi lectura, me puedo equivocar, pero si querés la anotamos y después hacemos una apuesta aquí entre todos. Mi lectura es que
el Frente va a subir al segundo lugar. Al segundo lugar. Sí. Yo creo que el Frente va a hacer su gestión para subir al segundo lugar. No muy lejos de Nayib Bukele, pero Tony Saca, que metió todo el dinero de la corrupción con su partido Gana, en la elección llegó a 300,000 votos. Eso fue lo que llegó. Esta persona, digamos que tiene más probabilidades, aunque tiene un lastre también de funcionario, duplicarle, triplicarle si querés. La votación esa va a llegar a 800,000 votos. Las bases del Frente y de Arena, aunque el Frente las perdió, pero creo que las va a recuperar, andan por ahí también más o menos. Muy bien, vamos a ver, Rafael. Rafael, ¿cuál sería su análisis sobre esto, sobre estos números? Bueno, la verdad es que respeto las encuestas y efectivamente marcan una tendencia en términos de que Nayib está posicionado en la delantera, llamemos. Luego viene Arena, tercero el Frente y cuarto Vamos. Pero ¿le alcanzará a Nayib? Es la gran pregunta. Bueno, ahí entran muchos factores. Yo nada más para responder quisiera usar esta frase de deportes para darme a entender, es que muy conocida, muy popular, que dice: el partido no finaliza hasta que el árbitro pita el final del juego. O sea, que toda competencia es impredecible. O sea, aquí realmente van a venir meses en términos de promesas, de propuestas, de hablar de candidatos, de golpes bajos, en fin, va a ser un periodo bastante intenso. Rafael, tengo que irme a corte comercial y cuando regresemos, perfecto, volvemos con usted. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Y tenía la palabra el licenciado Rafael Goche. Sí, yo le hacía referencia a Samuel de que, recordando esta expresión deportiva de que el partido no finaliza hasta que el árbitro pita el final del juego. O sea que la competencia es impredecible. Y hay goles de último minuto. Y extratiempos. Así es. La cuestión es que anteriormente yo les hacía el planteamiento o ponía la hipótesis acá en términos de que esta es una elección emocional, una votación emocional. Si se acepta que es una votación emocional, entonces los equipos de campaña, en mi modesta opinión, debería estar integrada por psicólogos, por sociólogos, por comunicólogos, por mercadólogos. Si es una votación racional, pues entonces que estén economistas, que estén abogados, que estén antropólogos, en fin, que estén y no solo ideólogos. Ingenieros. Pero si es una campaña emocional, ¿verdad?, es totalmente diferente. Y ahí es donde, bueno, si es emocional, uno no ve de que estén enfrentando al puntero. Entonces, todo lo que muchas así expresiones coloquiales dicen: no, miren, si el señor Bukele ya está en la playa, en una hamaca, tranquilito, va viendo que estos dos señores sigan con su pleito, desgastándose, y él capitalizando todo el desencanto que cada vez están produciendo estas dos fuerzas tradicionales. Entonces, a mí me parece de que si va a ser... ¿Y le está funcionando? Las encuestas eso indican. O sea, eso indican las encuestas. Entonces, yo diría de que si es una votación emocional, realmente eso no lo van a cambiar en estos 4 meses. Entonces, los estrategas en términos de política electoral, si no están siendo efectivos hoy por hoy y los números lo están marcando, quiere decir de que si van a prepararse para una votación racional y la votación es emocional, pareciera ser que es desacertada la estrategia. Entonces, me imagino que ahorita es un punto crítico, porque todavía puede revertirse. Es como que usted vaya en un partido de fútbol, en un primer tiempo vaya 2-0.
2-0, usted es un marcador que lo puede revertir en el segundo tiempo y en tiempo extra puede salir ganando el partido. Entonces, yo creo que en estos momentos la definición de si esta va a ser una votación emocional o una votación racional es ahora. Mañana va a ser tarde, porque todo lo que está indicando es que es emocional y que quienes están preparando o actuando como que esto fuera una votación racional no les está dando los resultados esperados y las diferencias se están manteniendo. Entonces, si es una votación racional, entonces va a entrar una discusión seria sobre las propuestas, sobre el proyecto político. Pero eso no está en discusión y la población no está siguiendo Al eso. menos hasta el momento es muy poco lo que se sabe. Correcto. Entonces, yo, Samuel, y no sé si vamos a tener tiempo, pero nosotros estamos pensando en las elecciones y en quién va a ganar las elecciones. Nosotros no estamos pensando qué va a pasar a partir del 1 de junio del 2019. Entonces, todo pareciera ser de que estamos en la expectativa que esto es como que fuera un espectáculo, ¿verdad? No, si la esencia empieza el 1 de junio. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal? Porque no he oído propuestas fuertes. Le lanzo uno para ver qué pasaría. Tenemos una situación fiscal apretada, necesitamos priorizar, hay demasiados problemas y no se pueden atender todos en los próximos 5 años. Bueno, entonces vamos a reducir en 30% las instituciones del gobierno. Y esos 30% de la reducción, el aparato estatal. esa reducción del 30% se va a asignar a educación. Solo pongamos esa medida. ¿Qué pasaría con esa medida? Habría toda una reacción de sindicatos, de esto, de que discusiones. Bueno, y entonces necesitaríamos un entendimiento con la Asamblea. Van a haber recursos de inconstitucionalidad, también se necesitaría una sala competente, ¿verdad?, idónea y honesta para dirimir diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es una de las funciones. Entonces, la población realmente, si nosotros queremos llevar a una discusión o a una votación racional, tiene que empezarse a una discusión sobre las propuestas y el proyecto político. Pero no puede estar jugando o indecisión cuál va a ser su estrategia. Y a mí me parece que ese es el punto neurálgico en este momento de los equipos de campaña de los partidos políticos. ¿Es una votación emocional o es una votación racional? Juan Ramón, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, pues viendo estos primeros números que ya han salido a la luz. Fíjate que en todas las encuestas ha aparecido arriba Nayib Bukele, muy por encima de los otros candidatos, y arriba gana muy cerca de Arena y arriba del FMLN. Como marca. Como marca. partido. O sea, que hay una diferencia, y esto lo quiero yo precisar. No es lo mismo el candidato que el partido, porque la gente lo que va a tener es la bandera de la golondrina y la bandera celeste, ¿verdad? En ese sentido, sí, según la OFG, Gana tiene 31.4 y el candidato tiene, ¿qué? 59 como tal, pues. Arena 22.9, FMLN 11.0. Y los candidatos de Arena y el Frente están a la par de su partido. Según la prensa gráfica, Gana tiene 21.9, Arena 17.6, muy cerca, por cierto, y el FMLN 8.6. Pero según la UTEC, Gana tiene 41.9, la Alianza 18.3 y el Frente 11.3. En todos los números, en ninguno de ellos duplica el partido Gana a los otros dos partidos, ¿verdad?, que son los que tienen más como números. partido. O sea, que en otras palabras, habría segunda vuelta. Creo que esta es la primera conclusión importante. Otra cosa importante es de que, de alguna manera lo tocó Jorge, y es de que el adversario de Arena, que es el que está en segundo lugar, no es el FMLN que está abajo de ellos, no, que es Nayib Bukele. En la medida en que atacan al Frente y baja el Frente, sube Nayib Bukele. Entonces Arena tiene ahí una gran contradicción. O sea, tendría que atacar a Bukele y no atacar al Frente para que el Frente crezca y baje Bukele si quiere tener posibilidades de llegar en primer lugar
¿Y a tu juicio no lo están haciendo, no están atacando a quien deberían de atacar? De hecho, yo he sentido una campaña dura contra el gobierno, más que contra Bukele. No sé qué va a pasar ahora. Sin embargo, yendo ya a los contenidos, yo decía en el ínterin de que el mensaje principal de Calleja es: yo voy a generar trabajo y el sector empresarial va a acompañarme a mí porque yo soy empresario. Por lo tanto, voten por mí si quieren estabilidad económica y quieren que haya trabajo, y voy a combatir también la delincuencia porque necesito que haya trabajo tranquilo. El mensaje de Hugo Martínez es: miren, voten por mí porque yo voy a continuar con los proyectos sociales que tienen a ustedes base social, con trabajo, ¿verdad? Y además voy a recuperar el territorio. Por lo tanto, voten por Hugo Martínez y por el Frente para que mejoremos el país. ¿Y cuál es el mensaje de Nayib? El mensaje de Nayib es totalmente más cómodo. Dice: si no se roba, alcanza el pisto. Los mismos de siempre me han estado atacando, me echaron del frente, no quisieron a nuevas ideas, me quitaron al CD y me obligaron a ir con ganas, ¿verdad? Y una sola golondrina, una soberana, por lo tanto yo necesito 1 millón de golondrinas para ganar la elección. Es fácil su mensaje. Y la única propuesta, sí, digamos, más destacada que he visto es: yo voy a poner unas CICIES para que me ayuden a investigar la corrupción, yo voy a atacar la corrupción. Ante todo eso, la gran pregunta es, y creo que es la parte para mí medular del análisis: ¿realmente se va a traducir en votos la, digamos, simpatía que tiene según las encuestas Nayib Bukele? Hay aquí una contradicción. ¿Va Nayib Bukele a invertir más? ¿Tiene el dinero para invertir en los medios tradicionales de comunicación? Creo que no. Va a invertir más en las redes sociales. Entonces, ¿pueden las redes sociales derrotar a la televisión, a la radio, a la prensa? Según esta encuesta de la UTEC, no. La TV está arriba en digamos, en la mente del electorado. Se va a ir, primero, por lo que diga la televisión. Segundo, por la presencia en el territorio y por la radio, y más abajo, ya bien abajo, están los mitines y Pero Nayib ha mantenido su presencia en redes sociales. A eso voy. Nayib ha mantenido su presencia en redes sociales, pero sí le ha invertido bastante en estos días a los medios. No sé si va a poder mantener ese mismo training de invertir. Ese nivel de inversión. Esa es una cosa que había que ver. Dos cosas más. Uno, se necesita trabajo territorial, y según la encuesta de la UTEC, una de las cosas principales por las que la gente votaría es porque ve al candidato en el terreno. Nayib no está en el terreno. Vamos a ver si va a ir al terreno o si necesita ir al terreno. Y lo último, el 3 de febrero va a necesitar una estructura que le cuide el voto, porque ahí es importante cuidar cada votito, porque también le pueden ir anulando un montón de votos las otras dos estructuras grandes, que son la del Frente y la de Arena. ¿Va a tener esa capacidad Nayib Bukele? Habría que ver. Entonces, yo coincido con lo que dice Rafael: el partido no termina hasta que el árbitro pita. Sin embargo, y este es mi punto, se le está agotando el tiempo a Arena y al Frente para alcanzar al caballo que siempre ha ido en primer lugar desde que comenzó a correr. Y ese es el punto. La película es: este hombre siempre ha ido adelante, ya faltan menos de 4 meses y sigue adelante. ¿Lo van a alcanzar? Ahí está la gran interrogante. Y Jorge, ¿esto no sería algo, también una campaña inédita, en el sentido de que también se han utilizado más las redes sociales? Bueno, definitivamente eso está cambiando, y desde hace ya varios años está cambiando la realidad, no solo de las encuestas, sino también de los resultados electorales. La gente se está informando más a través del teléfono celular, del mensajito, de la noticia digital, más que de los medios tradicionales de comunicación. Ahora, si tú sigues analizando las encuestas, porque creo que este es un tema que no hemos abordado, en los lugares en donde gana con Nayib Bukele, tienen más votación, son en las zonas urbanas, con gente con cierto nivel de educación y con acceso, obviamente, a los temas digitales. En el interior, en los lugares, digamos, que son más remotos, donde también votan, quizás no en las mismas proporciones, pero también hay votos, en muchas encuestas casi que ni aparece la figura de Nayib Bukele. Entonces, ¿va a ser suficiente el ejercicio digital en las urbes educadas para cambiar la realidad tradicional de las elecciones de El Salvador? ¿Sí o no?
qué tanto va el Arena y el FMLN a meterse en ese pedazo del pastel de manera efectiva y eficiente. Y esas son las grandes preguntas que están en manos de ellos, por supuesto. Está en manos de ellos tomar esas decisiones de qué se va a hacer. Pero definitivamente no es una elección tradicional por estos aspectos que estamos mencionando ahorita. Un detalle que me olvidó, perdón, Jorge, dale, es de que después de la TV está el trabajo en el territorio, pero a la par del trabajo en el territorio con el mismo porcentaje está también las redes sociales. O sea que las redes sociales, según la encuesta de la tecnológica, está en un segundo lugar, muy cerca de la televisión. Lo que pasa es que ese es otro territorio. Las redes sociales es un territorio muy específico. También los demás. Y todo El Salvador, toda la población salvadoreña ahorita tiene sus celulares. Es el punto. Entonces, la conectividad es un elemento fundamental. Yo quisiera manejar la hipótesis siguiente. No soy un experto, ni mucho menos en aspectos electorales, pero a mí me da la impresión de que la clase media urbana y la población mayor de 40 años, si su estrategia es una votación racional, esos dos segmentos pueden marcar la diferencia en una elección. Si la votación es emocional, es al contrario. Los menores de 40 años son los más proclives, digamos, a poder definir una elección. Solo quiero terminar la parte que me quedó pendiente. En las redes, en los temas digitales, los mensajes y la comunicación son rápidas. Es una comunicación, no te explico nada, yo solo te digo, me gusta tal cosa, detesto no sé qué, así es la comunicación. Entonces, esa comunicación no permite análisis, sino que es una comunicación emotiva. Entonces, si tú te vas a meter ahí, tenés que tener una estrategia para meterte a ese nicho del mercado. Y el último factor que quiero tocar es que generalmente los jóvenes, el 8%, según la tradición del país, el 8% de los menores de 25 años votan, el 8%. O sea, es un porcentaje bastante bajo cuando lo haces por edades. Y es donde el señor Bukele tiene, digamos, más empatía con el electorado, su principal nicho. Entonces, ese es el segundo aspecto. ¿Cuánto se va a traducir en un voto efectivo y cuánto es un me gusta lo que hace, la cachucha se ve simpática y que propone, no importa, pero es buena gente. Entonces, si vos lo que querés es un circo, bueno, está bien. Pues. Si vos querés quién va a manejar el futuro de tu país, el análisis tiene que ir un paso más allá. Tengo que hacer otro corte comercial, pero cuando regresemos ya vamos a empezar a analizar. Vamos a hacer el último análisis de lo poco que se conoce ya de las propuestas de los candidatos. Por ahí tenemos una de las propuestas concretas, es 300.000 empleos en 5 años. ¿Será posible? Eso lo veremos al regresar. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Sí, generas. Regresamos con esta interesante entrevista y Jorge, tenemos que hablar pues de la parte económica, de lo poco que conocemos, que se ha estado informando de los candidatos. En el caso de Arena está proponiendo Carlos Calleja la creación de 300.000 empleos en 5 años. ¿Tú como empresario crees que eso sea posible? A ver, primero hay que comenzar diciendo que el empleo formal, el que está registrado en el Seguro Social, formalmente establecido, anda alrededor de 660.000 personas, un poquito más, un poquito menos en estos momentos. Por supuesto que hay una gran población en edad económicamente activa, es decir, que puede trabajar y que está trabajando, que lo hace, pero lo hace, digamos, en el área informal y por lo tanto no se mide, no se evalúa, no se puede tener. Cuando el señor presidente Sánchez Serén llega al poder y yo todavía estaba presidiendo ANEP, yo le pedí una cita y lo fui a ver. Y le llevé un dossier de una cantidad de proyectos de inversión que teníamos de todos los sectores económicos que estaban conformados en ANEP,
sumaban alrededor de 1.200 millones de dólares en inversión, y yo se lo presenté junto con un análisis que habíamos hecho a través del tiempo que decía dos cosas. Primero, cada 1% que crece el país, en comparación al año anterior, cada 1% le genera al Estado entre 100 y 120 millones de dólares adicionales en ingresos tributarios, en impuestos, y a la sociedad entre 10 y 12 mil fuentes de empleo. La apuesta que estaba contenida en eso que te estoy comentando, decía, mire, si el país llega a crecer al 4%, que ya lo hemos hecho antes, que es más o menos el promedio de Centroamérica y que tenemos la capacidad de hacerlo, ese 4% le generaría a usted 500 millones de dólares adicionales en impuestos. No tiene que estarle metiendo más impuestos a la gente, sencillamente que el país crezca, y le estaría generando a los jóvenes 45, 50 mil nuevas fuentes de empleo año con año. Que es, por cierto, ese número no sale de... 50. Es que ese es el número de jóvenes que año con año entran al mercado laboral. Entonces, de ahí, cuando nosotros hicimos el análisis... Partiendo de eso serían 50.000 al año. Son 4% de crecimiento. Entonces, si tú haces 50, o sea, yo creo que 4% del país está en condiciones de hacerlo. Si ahorita con toda la desgracia que estamos viviendo los empresarios, la burocracia, los ataques, la inseguridad, crecemos al 2.2, que no es obra del gobierno, sino que es a pesar del gobierno. Por supuesto que con paz, con tranquilidad, con buenas políticas públicas podemos crecer al 4. Es decir, y con esto termino, para mí, si se cumplen con estas condiciones, si el populismo lo echamos a la basura, si las políticas públicas las hacemos pensando realmente en el resultado que pueden tener, tú podés crecer al 4% y eso te garantiza más o menos 250.000 fuentes de empleo. Bueno, Rafael, brevemente, ¿cuál sería su análisis sobre eso? Bueno, la verdad es que yo le decía a Samuel de que no he visto hasta el momento ningún documento de ninguno de los 4 candidatos. Y lo que yo estaría analizando es, porque pueden decir 300.000, bueno, sí, pero si uno analiza cuál es la tendencia o el comportamiento de la inversión en El Salvador, en los últimos 20 años nosotros necesitaríamos aumentar las inversiones. Entonces, al menos del 20% del Producto Interno Bruto para poder llegar a los crecimientos que Jorge estaba diciendo. Entonces, la pregunta para mí, para los candidatos de su plataforma, porque pueden ofrecer lo que quieran, pero que le expliquen a la población cómo y con qué recursos lo van a hacer. ¿Cómo y con qué recursos van a lograr lo que están proponiendo? Ok, finalmente, Juan Ramón. Bueno, la verdad es que ya no hay tiempo para hablar de las propuestas, pero las propuestas que yo he escuchado, tal y como lo decía, las ICIES, que es lo más destacable de Nayib Bukele, seguir con los proyectos sociales y recuperar el territorio, que es lo que ha dicho Hugo, y el trabajo, los 300.000 empleos, que ha sido lo más destacado por parte de Carlos Calleja. Claro, esto implicaría triplicar por lo menos el crecimiento del 2.2 a un 7% más o menos. Por hoy es utópico, pero lo importante de todo es que se discuta sobre la base de propuestas. Creo que eso es lo que yo rescato. Y que ahí se critique, pero que sea con propuestas y no con ataques personales como se usa en las redes sociales. Que hasta el momento no ha sido así, ¿verdad? Ese es el problema. Sí, yo creo que uno de los temas que realmente van a ser de sumo valor para la población es el tema de migración. ¿Cómo se aborda el tema migratorio? Porque si no se mejoran las condiciones de vida de las poblaciones en sus lugares de origen, ¿verdad?, no se va a detener la migración. Bueno, y una última cosa. Fíjate que la gente en esto de la OTEC dijo de que para él sería determinante un debate presidencial. El 57.8 dijo que sería determinante y el 38.2 dijo que no. Ojalá que haya un debate, pero que discutan los candidatos, no nada más que hagan las propuestas. Ojalá, todos lo esperamos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, ¿verdad? Gracias por sus opiniones y a ustedes muchas gracias por su fiel sintonía. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.